Pues buenos días a todos. Primero que nada, pues agradecer a la autoridad del Centro Histórico su invitación para participar en este segundo coloquio de Camino Real Tierra Adentro, y que en esta ocasión justo tiene como punto de partida la Ciudad de México. Y para explicar por qué la ciudad se considera como el punto de inicio, pues tendría que comenzar por explicar el porqué de estas consideraciones, ¿no? En primer lugar, bueno, tomar en cuenta que la Ciudad de México en el periodo virreinal era obviamente la capital del virreinato de la Nueva España, la sede de los poderes centrales políticos y también un centro comercial de primera importancia. Entonces, esta centralización en todos sentidos hacía que la Ciudad de México, pues hacia la Ciudad de México se encaminaran todas las rutas pues, que venían de los puertos, y a partir de aquí se distribuía hacia el norte, es decir, era paso obligado viniendo de los puertos, se llegaba a la Ciudad de México y de ahí se distribuían los bastimentos, ¿no? Por otro lado, pues la misma Ciudad de México era productora, ¿no?, de muchos mercancías y productos suntuarios, con lo cual se abastecía todo el norte del territorio. Por tanto, también había mucha producción aquí que se llevaba desde la Ciudad de México hacia el norte. Pero bueno, lo que interesa explicar un poco, o me interesa explicarles en esta ocasión, es cómo se hacía este trajín de mercancías dentro de la ciudad y por qué surgió este resguardo del que hablamos. Y todo tiene su explicación en que desde el momento de la conquista se pagaban varios impuestos, ¿no?, que el rey impuso a sus súbditos en las Indias, en todas sus colonias pues, del imperio, pero voy a hablar específicamente de las Indias y en especial del territorio de la Nueva España. Y entre ellas estaba la alcabala, que era un impuesto que se pagaba sobre el precio pues, de los productos, el precio mercantil de los productos, y que durante esta época se llegó a pagar en todo el periodo colonial entre un 2 y un 6%. Y este impuesto se pagaba por la compra, por la venta o por la… pues sí, el trato pues directos, nada de compraventa, sino una permuta, vamos, se pagaba también de bienes muebles e inmuebles, las dos cosas, ¿sí? ¿Cómo se hacía entonces el pago en un inicio? Pues la gente que vendía en la ciudad, que entraba a la ciudad a vender sus productos o que lo producía aquí mismo, estaba obligado de ir a la aduana a pagar este impuesto, o bien los receptores, colectores de los impuestos pasaban a recogerlo, ¿no? Como es de pensarse, pues mucha gente evadía este impuesto porque no iban a pagar esta alcabala a la aduana de manera voluntaria. Hacia 1647, bueno, les voy a primero decir, ¿quién cobraba esta alcabala? Pues directamente la corona a través de la Real Hacienda, ¿sí? En un inicio así se llevó a cabo durante unos años, pero para principios del 17 la corona ya no tenía recursos para hacerlo. ¿Y qué hizo? Entonces concesionó este recurso a organismos. Primero fue el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que se encargó de cobrar este impuesto, y después fue el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, el grupo de comerciantes muy poderoso que se encargaba de llevar y traer los productos, los grandes cargamentos que venían desde España hacia la Ciudad de México, hasta estos territorios de América, y este grupo se hizo cargo de esta concesión a partir de 1647. ¿Qué pasaba con esta concesión? Se le llamaba cabezones o encabezamientos, es decir, un contrato que hacía este organismo con la corona y determinaban que ellos le darían a la corona una cantidad determinada a cambio de ¿qué? De que ellos cobraban el impuesto, administraban estas alcabalas y al rey le daban una suma determinada, ¿no? Entonces, en 1647 el consulado
idea o planea pues que este procedimiento cambiara y así se deja registro en estos contratos, en el sentido de que esta alcabala se pagara a la entrada a la ciudad, no, o sea, antes de ser vendido o comprado o permutado el producto, es decir, se iba a pagar por anticipado. Y que se vendiera o no se vendiera el producto, se tenía que pagar la alcabala a la entrada a la ciudad. Es una manera de asegurar pues el pago de este impuesto, ¿no? Y aquí es donde surge el resguardo, es el sentido que tiene el resguardo. Mucho se había dicho sobre las garitas, la aduana y demás. Las garitas sobre todo se creía que existían desde siempre en la ciudad, ¿no? Cuando yo empecé a hacer esta investigación, empecé a ver que no había rastros de garitas durante todo el siglo XVI, ¿no? Y que en realidad el sentido de las garitas fue que a la entrada de la ciudad empezaron primero a designar gente que estuviera echando ojo al cuidado de que no se metieran cargas sin pagar este impuesto, o los jalaban y los acompañaban a la aduana para que pagaran, en fin, ¿no? Entonces, vieron la necesidad de apostar pues guardias o personal que dependía de este consulado para que asegurar ese cobro del impuesto, ¿no? Y con el tiempo lo que hicieron fue pues no rentar cuartos por ahí cerca, sino construir un edificio exprofeso. ¿Para qué? Para que se llevara allí a la entrada de la ciudad el registro de los productos, se cobrara el impuesto y además vivieran ahí los guardas que hacían este trabajo, ¿sí? Y así fue como surgieron las garitas alrededor de la Ciudad de México. Aquí lo que están viendo es un plano muy interesante de 1778, en donde precisamente se marca la Ciudad de México, que era del 18, la extensión que tenía. Aquí ven la Alameda. Los planos antiguos históricos generalmente se orientan oriente-poniente, no norte-sur como nosotros lo usamos. Entonces, aquí está el norte, este sería Tlatelolco, aquí es la Plaza Mayor y esta es la Alameda, para que se orienten. Entonces, este es el trazo de la ciudad de esa época. Esta marca que ven aquí es porque vamos a hablar de eso, como se hizo una zanja, se construyó una zanja de garita a garita, de manera que se hizo un circuito, ¿no? De garita a garita, que serían como 1,5 kilómetros más o menos se calcula. Ellos acuérdense que lo medían por varas, la vara equivale a 0.80 centímetros de metro, pues, ¿no? Entonces, y la circunferencia de toda esta zanja de resguardo que se conocía, pues medía unos 20 kilómetros, unas 22,000 varas, ¿no? Bueno, incluso aquí ven también una figura acá abajo, ahorita voy a hacer referencia, esta es la garita de Belén y sus entradas, ¿no? Pero bueno, el que sigue. A lo largo de la investigación pude reconstruir o sea, no se tiene información de estas garitas, a pesar de que la lógica marca que a partir de esta segunda mitad del 17 se empiezan a construir las garitas. La primera documentación que tenemos en el archivo es de principios del siglo XVIII, en donde ya aparecen mencionadas estas 13 garitas bajas que ellos le llamaban, porque estaban pegadas a la ciudad, en el alrededor de la ciudad. Había otras 5 que estaban mucho más alejadas, a unas leguas, ¿no?, de la ciudad, que les llamaban garitas altas, ¿sí? Bueno, estos puestos aduanales los reconstruí de esta manera, haciendo un pequeño alzado de cada una de ellas, a partir de la descripción que me hacen los documentos y a partir de 2 o 3 imágenes que les traigo que localicé en el Museo Nacional de Historia. ¿Qué les planteo aquí? Bueno, las 13 garitas les voy a mencionar cuáles eran. Esta es al norte, aquí sí lo orienté hacia el norte, es la calzada de Guadalupe y la calzada de los Ministerios actuales. Entonces era calzada de Guadalupe y calzada nueva de Guadalupe, que se construyó en el 18. Esta es la garita de Peralvillo. Viniéndonos hacia acá, esta es la calzada Vallejo y la garita de Santiago.
Esta es el camino que iba a Azcapotzalco, que ahora es Nonualco. Esta es la garita de Nonualco, desde entonces así se llamaba. La garita de San Cosme, sobre Ribera de San Cosme, la garita del Calvario, que era la calzada que iba a dar a la Alameda, que entraba por el poniente, la garita de Belén, que estaba justo donde entroncaba Bucareli, ¿sí? El paseo de Bucareli, con la calzada de Chapultepec. Ahí estaba la garita de Belén. La garita de La Piedad, sobre la calzada del mismo nombre, la garita de San Antonio Abad, ¿sí? Que ahora es Tlalpan esta, y la garita de La Candelaria, la garita de La Viga. Esta es importante porque era la única entrada a la ciudad por agua y era la única garita que estaba sobre la acequia real y que ahí registraba los productos. La garita de Coyuya y la garita de San Lázaro en el poniente, que era el camino por donde hacia se iba a Puebla, etcétera, y la garita de Tepito era la última, hacia Ecatepec, que daba el camino que llegaba hacia Ecatepec. Estas son las 13 garitas que ya existen para principios del 18. La que sigue. Lo que les quería enseñar era, bueno, aquí a la derecha nomás les quiero decir que todo se reconstruyó a partir de fuentes que vienen pues tanto cartográficos, que ahorita les hablo un poco de esta cartografía, como de descripciones de fuentes documentales pues de la época. Este plano se los enseño porque es de 1750 y ahorita les voy a enseñar los detalles, cómo ya se representan en estos planos de mediados del 18 las garitas. Aquí está la garita de Peralvillo, la de San Lázaro y la de Belén, que ahorita les voy a enseñar la siguiente. Saqué el detalle para que vieran un poco cómo se les representa a las garitas. Como en el pórtico de la construcción era donde se hacía la revisión de los bultos y demás que todo el mundo presentaba al pasar, el pórtico de estas construcciones se hizo como el elemento, se convirtió en el elemento característico de estas construcciones, y si ven, todas son representadas de alguna forma con arcadas o con ciertos pórticos. Estas son columnas, por ejemplo, esta es la garita de Belén, la calzada de Chapultepec, esta es la de Guadalupe, es decir, la de Peralvillo, y esta es la de San Lázaro. Y si se fijan, tiene dibujadas unas trancas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando surge este resguardo, ¿sí? Y se construye la zanja alrededor de la ciudad se cerraba, se cercaba, o sea, a las 6 de la mañana se abría y se cerraba a las 6 de la noche. Se cerraba para el paso de productos, no quiere decir que los peatones o los pobladores no pudieran pasar, sino era para el registro de los productos, no era un control de población, era un control de productos, ¿sí? Y entonces, por eso se cerraba con trancas en la noche. Vamos a ver cómo con el tiempo van a construir puertas muy elegantes en la ciudad para dar paso, pero en esta época todavía mediados, todavía fines, y algunas garitas nunca jamás tuvieron puerta, siempre funcionaron con trancas que se cerraban y se abrían en la noche. Entonces los mismos gariteros, pues los encargados de las garitas, abrían y cerraban estas trancas. Nos vamos a la que sigue. Bueno, aquí les enseño dos imágenes de las pocas que tenemos de las garitas. Estos son unas acuarelas anónimas que se las resguarda el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, en donde vemos a la garita de Belén arriba y a la garita de La Viga acá abajo. Estas acuarelas son de principios del siglo XIX, o sea que nos da una idea perfecta de lo que eran estas construcciones. A ver, el uso de estas construcciones tenía varias funciones, las garitas, como les dije. Al frente, en los pórticos, era donde se revisaban los productos, y adentro enseguida venía el despacho o la oficina, donde los guardas o empleados de este sistema tomaban nota en unos libros de las entradas de los productos y de cuánto se cobraba, ¿sí? Entonces, estos libros semanalmente se presentaban en la aduana para entregar las cuentas y los registros. Estos libros de hecho existen en el AGN, están en el Archivo Histórico de Hacienda, allí hay muchos de los libros de garitas, no quiero decirles que todos, pero quienes se han dedicado, por ejemplo, al estudio económico, al abasto de la ciudad y demás, pues ahí puede uno encontrar
todos los productos que entraban. Por ejemplo, este impuesto, quiero hacer la aclaración, pues va muy dirigido al comercio, al menudeo, es decir, a la gente que llegaba con sus productos y quería entrar a la ciudad a venderlos. En caso de que no trajera dinero, pues de hecho dejaba prendas, ¿no? Cosas a cambio de que cuando lo vendiera recuperaba su prenda. Muchas prendas se quedaban allí y de hecho periódicamente todas esas prendas se llevaban a la aduana y se hacía un remate en la puerta de la aduana y se vendían esas cosas, ¿no? Pero ese era el trámite que tenían que hacer y era, les digo, en general era para productos al menudeo que entraban a la ciudad. ¿Qué pasaba con los productos o los grandes cargamentos? ¿No? Bueno, primero para decirles que bueno, la garita, a diferencia, por ejemplo, la garita de la viga, generalmente lo que va a recibir o lo que va a dejar pasar, pues esa es la acequia real, es decir, la acequia que viene de Chalco, de Mexicalcingo, todo eso, entonces llega con hortalizas, sobre todo, flores, etcétera, y eso es lo que pasa por la viga principalmente. Ahorita les menciono en otro de los planos, que no se los mencioné, cuáles eran las principales garitas y qué entraba por ellas más o menos, ¿no? Pero lo que les quería explicar aquí era más bien que vieran un poco la estructura de las garitas. Esta, por ejemplo, llevaba un remate o llevaba en el pórtico, siempre aparecía el escudo real. Acuérdense que este impuesto y demás era directamente para el rey, no era un impuesto que cobraba la ciudad, ¿sí? Esta es una jurisdicción, vamos, que impone el rey a la ciudad, ¿sí? Y que lo que se cobra es un impuesto que va directamente a sus arcas, directamente va a la Real Hacienda y la Real Hacienda la manda a España. Es decir, no se beneficia para nada la ciudad, ni los habitantes, ni nada. Es un impuesto real que se cobra a través de estas garitas. Lo interesante es que con el tiempo estas garitas se convirtieron como en el imaginario pues, de la gente, como en los límites de la ciudad. Como vieron en el plano anterior, pues sí se ve un límite y entonces a partir de ahí consideraban que pues hasta ahí llegaba la ciudad, y como si fuera esa realmente la jurisdicción de la ciudad, cuando era una jurisdicción fiscal, no tenía nada que ver, la ciudad tenía su propia división, jurisdicción, etcétera, pero curiosamente sí hay papeles en donde, por ejemplo, el virrey manda decir, ¿qué les diré? Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, a los cocheros, ¿no? Que cuando uno tomaba el coche, como el taxi, ¿no? Para salir, si era de garitas a afuera, que le decían ellos, pues cobraban más, ¿no? Porque era fuera de la ciudad, y en realidad no era fuera de la ciudad, estaban dentro de la ciudad, en el límite de la ciudad, pero entonces sí se imaginó a esta ciudad, o sea, se vivió una ciudad cerrada. Imagínense la zanja, las garitas, tuvieron que construir puentes sobre para el paso de las calzadas de cada uno de los caminos. Quiere decir que la gente tenía que ir hasta cualquiera de estas calzadas o caminos para cruzar la zanja y poder entrar. La zanja no era cualquier cosa, sí medía en algunos tramos de 4 metros, por ejemplo, de ancho, por 2,5 de profundidad, y podía llegar a ser de 8 metros, ¿no? de ancho. O sea, sí era un foso importante. No quedan restos de eso, no se han encontrado, porque era de tierra apisonada, ¿sí? De tierra apisonada nada más, la mantenían, ¿no? De manera que a veces había vegetales, plantas pues sembradas en la parte de los bordes para que no se deslavara, pero era una zanja que se mantenía siempre. Había la hacienda pagaba por la limpia de la zanja, y ahí era bastante mezquina porque dividía ese mantenimiento entre los particulares que colindaban con donde pasaba la zanja, o el ayuntamiento de la ciudad, que también le pedía que cooperara, porque finalmente el paseo no sé qué era para toda la población y todos lo disfrutaban, entonces pues que limpiara, ¿no? La zanja. Y siempre se fue el pleito, vamos a decirlo así, entre el ayuntamiento y la Real Hacienda. La Real Hacienda no quería pagar para nada y le quería pedir a la ciudad que ella asumiera esto, cuando pues, no era su capacidad. Ahora bien, estas garitas, les decía yo, tenían al frente la parte de la oficina, pero luego en la parte intermedia o en la parte trasera venía ya la vivienda.
del garitero. Ahora, este garita vivía con su familia, ¿sí? Entonces una pequeña vivienda, y en las garitas más grandes podía haber hasta 3 guardias permanentemente, sobre todo las que tenían mucha afluencia, por ejemplo, la garita de la Candelaria, o la garita en el sur, la garita de la Candelaria, o la garita de, ¿cuál era la otra? La del norte, por ejemplo, la de Peralvillo, eran de las más grandes y donde tenían a tres guardas generalmente apostados allí que vivían con sus familias, y por lo tanto también había un corral atrás donde tenían sus animales y donde había siempre un caballo. Ellos decían porque había toda una instrucción para indicarles a los guardas qué tenían que hacer. Se supone que siempre había un caballo preparado por si estos tenían que montarse, si alguien les pasaba corriendo por la garita, o si tenían alguna urgencia pues de esto, ¿no? ¿Qué pasaba con los grandes cargamentos que venían de Acapulco, de Veracruz? Esos cargamentos venían en recuas, los cargaban recuas, es decir, un conjunto de animales que llevaban toda la carga, y esos productos venían guiados, que se llamaba, es decir, ya venían con una guía desde el inicio del trayecto, desde el puerto, se hacía una lista de los productos que iban a llegar a la ciudad, y pasaban por la garita y los acompañaban al edificio de la aduana. En el edificio de la aduana era donde descargaban todos los productos, tasaban, ¿no?, el impuesto que le tocaba, y ya acordaban estos grandes comerciantes con Hacienda cuánto era su adeudo y cómo le pagaban, porque no le pagaban inmediatamente ni en una sola exhibición ni nada, tenían facilidades de pago, ¿no? Pero esos grandes cargamentos en realidad pues pasaban por la garita de Largo, y realmente donde se presentaban era en la aduana. Ahora bien, en la aduana, la que sigue. Bueno, estas son otras imágenes que les traje para que vieran el paso, por ejemplo, de la garita vista de otro lado, y por donde era la acequia real, por donde venían los productos que les estaba comentando. Y abajo lo que ven es igualmente la acequia real y ahorita lo vamos a ver en el plano, el paseo de Revillagigedo, que se construyó en los años 90 en la Ciudad de México, paralelo a esta acequia real, que ahora es la calzada de la Viga. La que sigue. Bueno, aquí como ven es el edificio de la aduana. Y en la aduana, bueno, era el centro, ¿no?, donde ya les platiqué como en un inicio. De hecho todos tenían que ir a la aduana pues a depositar su impuesto, cosa que no hacían. Cuando se crea el resguardo sigue siendo el centro, ¿no? Allí, ¿quiénes están allí? Pues los funcionarios de la Real Aduana, ¿no? Ahí están las oficinas de tesorería, de cobro, de contaduría, muchos de los receptores que llegan allí, pero también están las viviendas, por ejemplo, de los funcionarios reales de mayor jerarquía, el superintendente de la aduana, cosas así, vivían en los mismos edificios. Eso solía pasar en las grandes empresas reales, como las fábricas reales y todo esto, la Casa de Moneda, la fábrica de tabaco, vivían allí mismo los de mayor rango, ¿no? Y en este lugar es donde se recibían lo que les decía, los cobros, los cuadernos, esto. Ahora, la aduana no siempre estuvo aquí en la Plaza de Santo Domingo, donde siempre la visualizamos. Antes estuvo en lo que es ahora 5 de febrero durante mucho tiempo. De hecho, se le llamaba a esa calle de la Aduana Vieja una vez que se pasó para acá, para Santo Domingo, y en realidad a Santo Domingo se pasó por los años 30 del siglo XVIII. Hasta entonces se rentó primero un edificio a un marqués, y posteriormente se hizo la compra del edificio para que se arreglara ya exprofeso para la aduana, ¿no? De aquí, cuando los grandes productos ya se hacía el cálculo y se tasaban y demás, ya se distribuían una vez que se arreglaban en el impuesto. Muchos de los productos se quedaban aquí en la Ciudad de México en los grandes almacenes. De hecho, a
estos grandes comerciantes que hacían estas transacciones se les llamaban almaceneros, ¿no? Porque ellos guardaban todo esto en los grandes almacenes o se vendían en el mercado del Parián, o aquí emprendían justo el camino a tierra adentro y salían por la calzada Vallejo a llevar todos estos productos para abastecer la zona del norte hacia las zonas de las mineras, ¿no? A llevar estos productos que venían muchos suntuarios que ya estaban encargados, de hecho, y se llevaban hacia el norte, no solamente a minas, a haciendas, a toda esta población de las ciudades españolas hacia el septentrión, como le decían ellos, y a partir de aquí seguían ese camino, ¿no? Yo creo que pasamos a la que sigue. Este es un plano ya digital, vamos, que yo tracé. Lo que ven, no se alcanza a ver desgraciadamente porque es muy pequeña la imagen, pero abajo está la trama de la actual Ciudad de México y arriba se dibujó lo que sería la Ciudad de México del 18, es decir, ahí se ve exactamente cuál era la extensión de la ciudad. Aquí sí está orientada al norte, aquí ven Tlatelolco, la Plaza Mayor, ¿sí? La aduana aquí en Santo Domingo y las diferentes garitas que se las marqué junto con los caminos de acceso a la ciudad, ¿sí? Hacia el norte, por aquí salían a Vallejo, lo que les decía era La Candelaria, Belén, San Antonio Abad eran, sobre todo Candelaria y San Antonio Abad eran las principales garitas por donde entraban todos los productos que venían de los puertos, por ahí llegaba todo, ¿no? Y se hacía la transacción comercial que estamos hablando y salían por este lado, por el norte. Otra garita que era muy importante, esta de Peralvillo, era porque junto con la alcabala durante el siglo XVII se empezó a cobrar un impuesto al pulque. Este impuesto al pulque en principio se cobraban nada más en los lugares de origen del pulque, en las pequeñas poblaciones, pero de un tiempo para acá, el siglo XVII, mediados más o menos, la corona, pues tenía un doble discurso frente al pulque. Por un lado lo demonizaba mucho por lo que significaba, bebida alcohólica, la gente bebía mucho, era terrible, pero por el otro lado, pues empezó a ver que había grandes ganancias ahí por la cantidad de pulque que se consumía, entonces empezó a cobrar un impuesto al inicio, y de ese impuesto le daba una pequeña cantidad a la ciudad para que con ese dinero mantuviera los acueductos en buen estado, ¿no? Y otra parte se quedaba la corona con esto. ¿Qué hizo la corona al principio? Lo concesionó igual, este cobro lo hacía igual el consulado de comerciantes y demás, y después ya lo empezó a cobrar también, bueno, ahorita les explico, pero en esta garita, en la garita de Peralvillo, por el norte, es por donde entraban las grandes cargas de pulque y que se distribuía a todas las pulquerías de la ciudad, que era un negocio redondo, porque los hacendados, dueños de las plantaciones, ¿no? de los magueyes y demás, y los productores de pulque en esos lugares, eran los dueños de las pulquerías en la ciudad, ¿no? Entonces era negocio redondito. En esa época, o sea, la gran época del pulque pues fue ya siglo XIX, muy avanzado. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que la bebida del pulque es no dura mucho tiempo en buen estado, o sea, se echa a perder. Entonces en esta época pues lo traían en carros, ¿no? de mulas, de caballos, etcétera. Cuando entra el ferrocarril fue el boom, porque entonces podían traer el pulque rapidísimo, ¿no? Y entraba a la ciudad de volada. Entonces, pero en esta época ya había una industria, podríamos decirle, pulquera, y entraban grandes cantidades por esta garita de Peralvillo. De hecho tenía 2 edificios, en un lado era para las mercancías, productos comunes que estamos hablando, y por el otro el pulque, ¿no? Que era romaneado, como decían ellos, o pesado, porque era con la romana esta, y entonces por la carga cobraban una determinada suma, y entonces entraban tantas cargas, se cobraba tanto, ¿no? Y entraba por allí. No quiere decir que por otros lados no entrara pulque, pues sí, en pequeñas cantidades y demás, pero los grandes cargamentos entraban por el norte, ¿no? Por Peralvillo, por eso era famosa esa garita. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a mediados del siglo XVIII, con la entrada de las reformas borbónicas, no sé si han oído hablar de eso, pero los Borbones
impusieron una serie de reformas económicas y políticas con el sentido de que el rey ganara pues hegemonía en todos sentidos político. Habían perdido un poco el poder en las colonias porque se había delegado mucho en funcionarios locales, ¿no?, criollos y demás. Entonces emprenden unas reformas políticas para sustituir estos puestos por españoles, en fin, toda una política que no me voy a extender en eso, pero en el caso del asunto fiscal fue muy importante porque fue de las primeras reformas que imponen en las colonias. ¿Y qué fue? Pues que ahora la corona dice, ya no está subrogada esta renta, voy a hacerlo directamente, yo voy a cobrar este impuesto a través de mi Real Aduana, ¿sí?, de la Ciudad de México. Entonces imponen en 1754 ya este hecho de que ellos van a administrar directamente, la corona se va a hacer cargo de cobrar, de administrar, y además impone nuevos impuestos, crea nuevos monopolios. Por ejemplo, la corona era dueña de muchos de los, monopolizaba muchos productos, por ejemplo, la pólvora, el salitre, ¿qué les diré?, la nieve, hasta cosas así, algunos pigmentos, por ejemplo, para los pintores y todo esto. Muchos de los pigmentos estaban estancados, que les decían, era una concesión que daba la corona. Y uno de los más importantes que surgen en este momento, un poquito después, en los años 60, es el tabaco. El tabaco, lo que pasaba es que había pequeñas cigarrerías por todos lados de la ciudad y eran pequeños talleres familiares donde la gente compraba el tabaco, lo liaba, bueno, lo limpiaba, lo preparaba, liaba los cigarros y ahí vendían los cigarros en las cigarrerías que había por toda la ciudad. ¿Qué es lo que hace la corona en este momento? Lo monopoliza y desde ese momento se prohíbe el cultivo ya en manos de, o sea, todo lo que se produzca desde la producción hasta la elaboración de los cigarros lo monopoliza la corona, es decir, compra esa producción, crea una fábrica en la Ciudad de México para hacer el tabaco, pues, los cigarrillos, los puros, y contrata gente que trabaje allí. Fue todo un fenómeno la fábrica de tabaco, porque